Ya. la entrevista y pues bueno, vamos a comenzar. Primero, agradecerle obviamente por el tiempo que se está dando para esta entrevista y primero, ante todo quisiera que se presente porque igual, bueno, sabemos que es docente de la Universidad Politécnica Salesiana y estamos el día de hoy con el doctor José Luis Ballesteros, ingeniero en biotecnología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estimado? Sí, yo soy José Luis Ballesteros, como tú lo has dicho, doctor en biotecnología. Soy el director de la carrera de biotecnología aquí en la sede de Guayaquil. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un gusto estar aquí contigo y con ustedes. Bueno, para todos quienes van luego a ver la entrevista, el día de hoy vamos a tratar el tema del microplástico y la contaminación del mar. Todo con motivo, obviamente, eh, con lo que respecta a esta problemática mundial que en los últimos años ha venido tomando mucha más fuerza y de la cual me he preocupado y la he tomado como mi tema de titulación. Entonces, vamos a comenzar con algo súper básico, como es, ¿qué conocimientos tiene usted acerca del microplástico como tal y como la problemática en general? Ok, bueno, primero para comenzar, decirte, definir qué es un microplástico. Muy bien, Un microplástico es un material sintético o un grupo de materiales sintéticos que están producidos por polímeros derivados ya sea del petróleo o de alguna base biológica. En general son partículas sólidas. El tamaño de ellas puede ser inferior a 5 milímetros. Decirte también que, bueno, no son solubles en agua, es una característica bastante interesante y la degradabilidad que tienen en el ambiente es sumamente baja, ¿no? Entonces, esto es un microplástico en un sentido más amplio. Y bueno, la problemática en general es de que estos microplásticos se están depositando en los océanos y eso conlleva un problema muy grave y es que la cadena trófica, es decir, los primeros productores, los primeros consumidores, y de ahí venimos nosotros como segundos consumidores, podemos estar ya contaminados de estos microplásticos. usted mencionó una palabra muy importante, que es la palabra solubles. En este caso, ¿nos podría explicar mucho mejor a qué se refiere con esto? Claro, mira, los microplásticos, al decir que no son solubles en agua, quiere decir que los microplásticos se depositan, no se disuelven, no se alteran. Los microplásticos no tienen alteración de parte de la radiación solar, no tienen alteración de parte del agua, de la alcalinidad del agua, de la acidez del agua. Entonces, al no ser solubles, se depositan, se sedimentan, ¿sí? Y al sedimentarse pueden tapar, por ejemplo, alimentos para otros peces, pueden tapar algunos arrecifes de coral, pueden depositarse sobre alimentos de algunos aves, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir solubles, que no se alteran por ninguna característica físico-química. Ok, y entonces los microplásticos al no alterarse, al ser solubles, ¿cuáles serían las principales consecuencias y los principales efectos de esta contaminación de los mares por microplástico? Claro, mira, la principal consecuencia sería básicamente que se altera la cadena trófica. Si esto se deposita en el mar y se deposita sobre una fuente de fitoplancton, por ejemplo, los peces, que son los que necesitan ese alimento, son los primeros que no van a tener alimento o van a estar alimentándose de estos microplásticos y van a morir. Si es que mueren ellos o se enferman, el siguiente consumidor de ellos, que ya podríamos ser incluso nosotros, vamos a tener las consecuencias, vamos a tener desaparecimiento de las especies marinas, alteración incluso a nivel genético de las especies marinas, y esa alteración va a producir obviamente que se pierdan ciertas especies y ciertas especies que nosotros la consumimos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la tilapia, el caso del camarón, el caso de la corvina, etcétera, etcétera, van a empezar a desaparecer y de hecho ya han estado empezando a alterarse con esta alteración de la cadena trófica, ¿no? Si nos vamos un poco más allá, la alteración también va hacia las aves, ya que ellas también se alimentan de ciertos animales marinos y bueno, la principal causa
de esta contaminación de microplásticos sería el desaparecimiento de ciertas especies únicas, ¿no? Sobre todo en Ecuador, que tenemos especies únicas Claro. por la alta biodiversidad que tenemos en Galápagos, por ejemplo, o aquí en las costas, por ejemplo, de Manabí, o aquí en el Golfo de Guayas, etcétera, etcétera. Bueno, hablábamos de que el plástico, al ser un elemento sólido, no se degrada, más bien se descompone en partículas más pequeñas, ¿verdad? Correcto. Pero puede haber el caso de algún tipo, algún elemento plástico que demore en degradarse, eh, o realmente todos son iguales. No, mira, sabes que en cuanto a plásticos hay una variedad sumamente grande, sumamente grande. Te puedo decir que, por ejemplo, hay un plástico que generamos todos día a día. Es aquel que sale de los neumáticos, de las llantas de un carro, ¿no? De la goma de un carro. Cuando usted va viajando de un lado para otro, tienes que darte cuenta de que esa llanta se va descomponiendo, descomponiendo. Y ese pequeño plástico se va acumulando y llega al mar. Ese es un tipo de plástico que no se degrada en muchos años. Otro tipo de plástico, cambiando de su composición química, es el de las botellas plásticas, cuando tomamos agua. Esas botellas apenas, según los datos que he revisado, apenas el 7% de esas botellas se recicla. Hablamos que casi un 93% de las botellas no se reciclan o se destruyen o las compactan o las botan al mar o las mandas a África, pero esas botellas no están siendo recicladas. Entonces, ese es otro tipo de plástico. Ese tipo de plástico, el tipo de plástico de la tapa de una botella. La tapa de una botella es otro tipo de plástico, que es incluso más perjudicial que el plástico de la botella. Entonces, mira, ya te he dado tres tipos de plásticos, que todos y cada uno de ellos tienen diferentes tipos de degradabilidad en el ambiente. Por ahí te puedo decir que tal vez el de la tapa de plástico es uno de los más complejos que existen, ¿no? Justamente de eso íbamos a hablar en este momento, que son los grados de contaminación de los elementos plásticos. Si usted podría mencionar o ubicar en un top 5 de elementos plásticos, ¿a cuál se le atribuye el mayor grado de contaminación en este caso? Eh, a ver, yo creo que en un top 5 de lo que está más contaminando en el planeta hoy por hoy son las tapas de plástico, las etiquetas de plástico, porque esas tienen pintura aparte, ¿no? Tienen pintura, tienen elementos metálicos. Los neumáticos también irían en ese top. Ujú. Entre las botellas plásticas, ¿cómo se llama? Las fundas o las bolsas plásticas que se dicen entrarían en el top de los plásticos más Perfecto, peligrosos. ingeniero. Otra pregunta. ¿Cuáles son las especies marinas más afectadas por este tipo de contaminación por microplástico? Las especies marinas que más se afectan en la contaminación de microplásticos son aquellas que consumen el fitoplancton, es decir, aquellas especies marinas de un rango bajo, ¿no? De un rango bajo, es decir, las primarias, no sea, las cadenas tróficas. Por ejemplo, este, aquellos peces pequeñitos, pequeños peces que se encuentran cerca de los arrecifes, todas aquellas, los camarones incluso, también, son uno de los más afectados. De hecho, la industria camaronera está sufriendo mucho por la contaminación de plásticos. A ver, en general, aquellos especies marinas grandes son indirectamente las menos afectadas. Sí son afectadas, pero no tanto como las pequeñitas. Y todos los pececitos, todos los peces de acuario, todos esos peces chiquitos que nosotros podemos tener incluso en casa, ellos son los principalmente afectados por la cuestión del microplástico. De hecho, hay un estudio que en Singapur, ¿no? Todos los peces pequeños han sufrido una degradación genética de un 50 a 60% en los últimos años, producto de los microplásticos. Serían las especies más perjudicadas. Bueno, entonces concluimos con esto de que las especies marinas más Sí, afectadas serían las especies más pequeñas, por decirlo así. correcto, correcto. Ok, perfecto.
hablemos también hablábamos de que habían varios tipos de microplástico, ¿verdad? En este caso, de lo que bueno, lo que he investigado, existen o se pueden dividir en dos, como son los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Dentro de los microplásticos primarios, tendríamos aquellos microplásticos que no, o sea, que no han sido descompuestos, sino que ya vienen en ese tamaño por la forma en la que fueron creados. En este caso, entran en este grupo los maquillajes, lo que se desprende de la ropa incluso. ¿Qué nos podría decir, qué nos podría decir acerca de este Claro. tipo de microplásticos? Mira, claro, has dicho muy bien, existen dos tipos de microplásticos, los primarios, ¿no? Los primarios son los que se vierten directamente en el medio ambiente, ¿no? Directamente. Hablamos del 15 a 31% de depósito en los océanos. Los secundarios son los que se forman en cambio de la degradación de objetos grandes de plástico, como degradación de botellas, de bolsas, etcétera, etcétera. Estos son mucho más abundantes. Hablamos de que en el océano se encuentra entre el 69 y el 81% de microplásticos en los océanos. Y hay que tener diferente tipo de aspectos a la hora de clasificarlos. Por ejemplo, la composición química de cada uno de los plásticos. Si tienen algún tipo de aditivos, si tienen algún tipo de colorantes que estén añadidos, el estado en el que se encuentra, si es un estado sólido, ¿sí? Si es un estado un poco más coloidal, la medida de las partículas, hablamos de 5 mililitros, de 5, perdón, 5 milímetros o menos, la solubilidad en el agua que te hablaba al principio y la persistencia en el medio ambiente, ¿no? Porque hay algunos plásticos que bien o mal sí se degradan en algunos años y otros que sí se degradan en 100 años, 200 años. Entonces, esa es la diferencia entre primarios y secundarios, ¿no? Los primarios se vierten directamente en el ambiente, como tú has dicho, a partir de residuos de pintalabios, qué sé yo. En cambio, el secundario sí es una degradación de un plástico grande. Esa sería la diferencia, ¿no? En ese caso, los plásticos secundarios serían más comunes, más abundantes, pero si nos podemos a comparar Más abundante. entre los primarios y los secundarios, ¿cuáles afectarían en mayor escala al medio ambiente o a los mares? Yo creo, ¿no? Creo, no es algo científicamente comprobado, pero creo que los secundarios, porque los secundarios se pueden convertir en primarios. Entonces es el mayor tipo, aparte que acaparan mucho más espacio, la problemática de las botellas, la problemática de las bolsas plásticas, es algo sencillamente brutal. Tuve la oportunidad de conocer Libia, el país de Libia en África, y era un gran botadero de plásticos de Europa, ¿no? Es una cuestión increíble. Así que yo te respondería ahí que los secundarios, ¿sí? Por lo que acaparan más espacio, ahora más espacio y perjudican, pues, obviamente, a la ecología del planeta. Ok. eh, ok, dentro del campo de la biotecnología se pueden tratar residuos contaminantes. ¿Qué procesos biotecnológicos se podrían seguir para minimizar la problemática del microplástico en los mares? Ok, mira, uno de los pioneros en Sudamérica sobre el tratamiento de microplásticos con biotecnología es Chile. Sí, Chile hizo un programa de tratamiento de microplásticos a partir de algas. Sí, entonces, bueno, hablando de biotecnología, podría decir que el proceso utilizado podría ser la fitorremediación, la biodegradación. Existen, sabes, que bacterias, ¿no? Empezó a usarse esto de las bacterias en el Golfo de México. Sí, el sur de Texas, el Golfo de México, ahí se utilizaron ya las primeras bacterias degradadoras de plástico. Existen, sí, son una realidad. Ahora la cuestión es el control que tengamos sobre ellas. Sí, esa cepa de bacterias sí existe. La cuestión es que hay que tener una alta tasa de degradación. Hay que controlar ese microorganismo. Hay que tener filtros, hay que tener maquinaria especializada para ello, ¿no? Pero de que existe la bacteria degradadora, existe. Existe también hongos, ¿sí? Lo que se llama la micodegradación.
¿sí? Eso es una técnica también biotecnológica muy interesante que utiliza a los organismos del reino fungi, ¿sí? Hay unos hongos que degradan plástico, ¿no? De hecho, aquí en Ecuador se han encontrado algunas especies, todavía no se las puede decir cuál es el género y la especie porque están protegidas, están siendo investigadas y hasta que no se ha comprobado no te podría decir, pero sé que ya existen aquí hongos que degradan plástico. Ahora, el reto es que los próximos gobiernos, y ahorita que Ecuador está en esto de las políticas, el reto es de que se invierta en investigación, porque si Chile lo pone a la biotecnología como un eje fundamental para el desarrollo, aquí en Ecuador debería ser así. Mira que Ecuador tiene biodiversidad infinita. Aquí tenemos hongos, bacterias totalmente capaces de degradar plástico. Sí, tenemos la materia prima, tenemos a la gente que sabe de ello. Falta un poquito de inversión porque, como te digo, la contención de las bacterias, ya hacer la maquinaria, el equipo de filtrado con estas bacterias, esa inversión falta de parte de los organismos públicos y privados, pero biotecnología entiendo yo que es una de las soluciones más eficientes contra los microplásticos. Bueno, entonces podríamos decir que de alguna manera la reducción del tiempo de descomposición o degradación se podría deber incluso a alguno de estos procesos que acaba de mencionar. Por supuesto, digamos que a ver, ¿cómo se empieza a arreglar todo esto? Hay países que ya lo han empezado a hacer, ¿sí? Canadá, Suecia, Francia, Bélgica, ¿sí? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a fabricar sus plásticos con un periodo de degradación bastante alto, ¿sí? Entonces, es decir, que si tú lo botas al ambiente, esa botellita de plástico ya no va a durar los 100 años que dura aquí en Ecuador, sino que te dura unos 20 años. Esa cuestión ya se puede hacer, ¿sí? Ya se puede hacer. De hecho, algún momento que tengas la oportunidad de estar en Europa, cuando tú tomas un agua, una Fanta, alguna botella plástica, la botella es distinta. La tapa primero es más chiquita y más sutil. Aquí la tapa es durísima, ¿no? La botella sabe ser súper dura. Allá la botella de plástico es bien delgadita, de verdad que se hace más pequeña. Entonces, eso es lo que debemos empezar a hacer como país primero. Empezar desde el origen, ¿sí? Haciendo plásticos más degradables. Yo agradezco aquí a algunas empresas que sí lo han hecho. No sé si puedo nombrarlas, pero ya hay algunas empresas que sí lo han hecho aquí en Sí, Ecuador. sí las puede nombrar, sí, sí. Sí, todo bien. Mira, por ejemplo, la favorita, lo que es lo de Supermaxi, Megamaxi. Ujú. Ellos empezaron, fueron los pioneros, puedo decir, tal vez en Ecuador, con sus bolsas plásticas degradables. Y cada vez la última formulación que sacaron ellos hace 3 meses me parece una de las más interesantes. Si es que alguien no ha ido últimamente a estos supermercados, les invito a que vayan. Es una nueva formulación, incluso nueva a la que ya tenían antes. Es mucho más delgada, mucho más transparente. Es bastante interesante. Entonces, hay que atacar el problema desde ahí, desde esa raíz. Ahora, eso solo va a ser un 10% del problema. El resto del problema hay que ya atacarlo directamente sobre él, es decir, con programas de fitorremediación, de hongos, de pura biotecnología, meterse al mar, hacer estos estudios, irse a Galápagos, irse al arrecife, hacer estudios de genética poblacional, a ver cómo ha afectado el microplástico en el arrecife, en el plancton, en los peces. De hecho, hay un estudio de un biotecnólogo que ya hizo en Galápagos y nota una característica muy grave de los microplásticos. Entonces, yo creo que hay dos maneras de atacar a esto. Uno, en las industrias, a través de la mayor degradación del plástico. Y dos, ya en el mar, haciendo los estudios y los programas de degradación de plásticos con bacterias, puede ser. Bueno, la biotecnología ha podido ayudar a reducir la huella ecológica, indudablemente. Ya usted ha mencionado algunos procesos que se han podido seguir bueno, que siguen avanzando, que siguen en evolución, pero específicamente, ¿qué se ha hecho para combatir la problemática de la contaminación de los mares por microplástico desde esta rama? Bueno, decirte que la biotecnología tiene, bueno, ya años intentando mitigar este problema.
le puedo decir que uno de los procesos pioneros para mitigar el problema de los microplásticos fue el dado por la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México, donde biotecnólogos descubrieron el proceso de degradación de plásticos a partir de una simbiosis entre un alga y un hongo. Desde ahí se ha trabajado bastante en cuanto a degradación de plásticos, ¿sí? En cuanto a biotecnología. Biotecnología es ahorita la herramienta que nos va a servir para degradar el plástico en el mar. ¿Sí? No te digo que la biotecnología sea la solución de todo, porque no lo es. Pero sí puede ser que te ayude a mitigar el gran problema que existe ya directamente con las especies. Entonces, la biotecnología Es- está actuando sobre eso, ¿sí? Está actuando sobre. Específicamente, ¿cómo funcionaba ese proceso de los hongos y las algas? Bueno, claro, mira, se hace una modificación genética a través de una técnica que se llama CRISPR, no sé si la pronuncié bien. Esa técnica lo que hace es una edición de genes, ¿no? Una edición de genes o un silenciamiento de genes. Eso se hace a nivel de plásmidos, ¿sí? Se hace a nivel de plásmidos y estos, a su vez, modificas una cadena de ADN para que en la transcripción y en la traducción a proteínas, estas codifiquen una proteína distinta y sean estas bacterias las encargadas de degradar el plástico. Sí, eso es la manera más específica de lo que está haciendo la biotecnología, ¿no? Entonces sería, en un resumen un poco más general, para entenderlo mejor, edición de genes de una bacteria para que ésta pueda degradar el plástico. Eso es lo que hace la biotecnología. Bueno, estuve también leyendo un artículo en donde se mencionaba que, bueno, la biotecnología explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, cosméticos o sanitarios. En este caso, creo que uno de los productos marinos serían las algas. Pero eh, aquí siento como que se contradice un poco la parte en la que los microplásticos también se encuentran en los cosméticos y productos marinos también se utilizan para realizar cosméticos. Entonces, ¿cómo La, usted podría... la diferencia, ok. Ajá, Mira, sabes que para un cosmético tradicional está hecho a base de petróleo. Si está hecho a base de petróleo y está ya industrializado de hecho petróleo, ese a la vez, cuando la mujer se lave ya su carita y demás, esos residuos de microplástico van en el ambiente y son derivados directamente del petróleo. Toda aquella materia que sea directamente derivada del petróleo es complicada de degradar, es complicada por su composición química, tiene una cantidad de alcanos, de alquenos sumamente compleja. ¿Sí? Entonces, eso sería lo del petróleo. Ahora, si tú haces un cosmético a base natural, por ejemplo, de algas, la composición de química, ¿sí? Va a ser muy distinta y mucho más fácil de degradar. Entonces, claro, si tú me dices, bueno, hacemos un labial tradicional que te cueste $2, o hago un labial hecho a base de una alga, un rizóforo puede ser, de una alga, entonces me va a costar $5 o $6. Tenemos que entender desde niños aquí en el país que ya tenemos que cambiar la visión, ya no hay que comprar lo barato, porque lo barato nos está costando el medio ambiente, ¿no? Lo barato nos está costando la pérdida de especies. Tenemos que ya ir a un poquito más a una cultura científica, una cultura ambiental, una cultura nueva, ¿no? Entonces las nuevas generaciones son las encargadas de eso. Yo creo que la biotecnología es lo que nos da es esta oportunidad, ¿no? Es esta oportunidad de hacer una cuestión a partir de algo vegetal y ese algo vegetal, el beneficio más grande que tiene es que la composición química es altamente degradable, ¿no? Entonces la diferencia con el labial derivado del petróleo es más o menos 100 a 1, ¿no? En cuanto a degradación, es una cosa fantástica. Ahora, el problema de la biotecnología es el que tiene el famoso problema que tiene Brasil con el bioetanol, ¿no? Porque para hacer el bioetanol tienes que tú cultivar mucha caña de azúcar y destruir la selva. Ese es el problema que se está enfrentando a la biotecnología, porque si yo te digo que una alga es la solución, habría que sembrar algas, ¿no? Y destruir todo lo que tenemos por ahí. Entonces, ese es el problema. Entonces, la biotecnología, te cuento que
en base a este problema, los japoneses fueron pioneros, están haciendo que en vez de hacer terrenos de sembrío, por eso hacemos lo que se conoce como sembrío in vitro, ¿no? Se hace en laboratorio, se hace a gran escala en laboratorio. No ocupas terreno y ocupas en cambio un laboratorio con de alta eficiencia, obviamente, y vas a empezar a generar algas ahí en laboratorio. No estás alterando el espacio marino, sino que estás creándola tú en laboratorio. Una vez que la creas esa alga, la utilizas para hacer el labial. Y ahí sí estás hablando de algo bueno, porque si tú coges una alga del mar para hacer un labial, estás destruyendo igual la alga que es marina. Entonces, ese es el verdadero solución. No utilizar las cosas de la naturaleza, sino crearlas en laboratorio y ahí sí utilizarlas. Eso sería la Ok, solución. creo que tenemos un poco más claro entonces este panorama. Finalmente, doctor, desde su perspectiva, qué cree usted que pasará en unos años con esta problemática? ¿Aumentará? ¿Va a disminuir? Eh, a ver, seamos realistas, ¿no? El mundo tristemente está bastante podrido y bastante podrido no es literal, sino podrido de mente. Nosotros nos regimos por la política, nos regimos por la economía. Entonces, eso va a seguir su supremacía mucho tiempo. Decirte que ya el mundo va a cambiar ambientalmente, no es así, no es la realidad. Pero sí lo que yo sí sé es que las nuevas generaciones, si es que empezamos desde niños a cambiar la cultura, sí, y eso yo te digo que Loja en Ecuador ha sido algo fantástico, ¿no? Porque desde niños están obligados a separar su basura, ya. Si empiezas desde ahí, yo pienso que la problemática del microplástico puede disminuir. Pero mira que en Ecuador, un país tan pequeñito, solo Loja creo que hace eso. Creo que nadie más hace eso. Entonces todavía nos queda de largo. Nos queda de largo, estimado. Yo creo que la problemática del microplástico va a aumentar. Pero afortunadamente las técnicas moleculares, las técnicas genéticas, las técnicas de edición también están aumentando. Entonces va a equipararse y algún día va a disminuir, pero yo te digo que en un principio va a aumentar. ¿Por qué? Porque somos 7.000 millones de habitantes, creo. No sé si ya estamos en los 8.000 millones. Y de esos, los que tienen conciencia ambiental, hablaremos de un 5% de la población, ¿no? Y finalmente, un mensaje para todas las personas con respecto a esta problemática, para que puedan al menos eh, meterse en la cabeza esto de la concienciación ambiental. Mira, el mensaje para todos es el siguiente, y es un mensaje personal que a mi hermana es la que empezó con esto, ¿no? Uno va al supermercado, uno va a la tienda y se quiere comprar una Wittig, ¿sí? Tiene sed, quiere una Wittig. Y uno inmediatamente coge la botella plástica, o sea, es como inmediato. Oye, utilízala de vidrio. Te cuesta unos centavos más, es decir, una botella de 70 centavos, la de vidrio te cuesta 40, creo, 45. Coge esa botella, ¿no? Porque ahí estás sembrando futuro, ¿sí? En ese momento estás sembrando futuro. Eso es un mensaje claro para la ciudadanía. Siembra futuro es utilizar menos plástico de lo habitual, ¿sí? Menos plástico de lo habitual. Si tú puedes llevar una bolsa de tela a tu supermercado y al menos de tus 10 bolsas que utilizas en tus compras, una de esas al menos es de tela y es reutilizable, ya estás haciendo algo, ya estás haciendo algo. Y un mensaje pues para los jóvenes es de que lean mucho, de que investiguen, de que se den cuenta que existen herramientas para mitigar esto, que la ciencia está avanzando, que la biotecnología está avanzando, que son herramientas que ahora nos están ayudando a tener y a vivir en un mundo mucho más amigable. Imagínate tú que no hubiera, la biotecnología no hubiera existido en el Golfo de México cuando hubo este gran derrame de petróleo. Las especies marinas en lo que es la Riviera Maya estuviera desaparecido, ¿no? Es gracias a estas tecnologías que hoy por hoy alguien puede visitar la Riviera Maya en México y todavía hay especies marinas ahí, ¿no? Entonces, el mensaje es no quedarse, es sembrar, es concientizar a los niños, es separar la basura en tu hogar,
Lastimosamente la gente dice, bueno, separo la basura, pero me la vuelven a unir afuera. Oye, eso puede ser que suceda, pero si tu casa ya lo haces, eso va a ser un contagio para el vecino. El vecino dice, oye, ellos separan, nosotros también. Y si ya se une toda una comunidad, al fin los políticos se van a dar cuenta de que todos queremos una separación de basura y demás. Y es una cadena de contagio, ¿no? Contagiemos de eso tan bonito que es como separar la basura, utilizar menos plásticos, utilizar elementos degradables. Yo veo que ya hay jabón, ya hay shampoo que son degradables. Existen muchos elementos que ya son degradables. Acuérdese siempre de cuando usted compra, mira la etiqueta, unas etiquetas que son eco-friendly, Ujú. son bastante buenas, bastante buenas. Eso sería el mensaje, ¿no? Estar más atentos a las cosas. Yo veo que los jóvenes de hoy nunca voltean la etiqueta de algo, ¿no? Se compran y compran y no se dan cuenta de todo el proceso industrial que hay atrás de Y él. atrás de eso, sí. Ajá, entonces tienen que dar la vuelta a la etiqueta. Mire los ingredientes. ¿Usted qué está tomando? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Hay que tomarse un tiempo del día y darse cuenta de lo que uno está comprando. Eso sería el mensaje, estimado. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente estoy muy agradecido por el tiempo que se ha tomado para esta entrevista. Esperemos, bueno, al igual que todos quienes estamos comprometidos con el cambio ambiental, eh, creemos que es posible, ¿verdad? Y el cambio va a empezar por nosotros Sí, sí. mismos. Así que nuevamente le agradezco por la oportunidad que me brinda de hoy entrevistarlo y pues nada, desearle muchos éxitos dentro de su carrera. Listo, igualmente que te vaya muy bien, muchos éxitos en tu tesis, en tu carrera y qué gusto, cuando quieras, ¿sí? Para charlar de estos temas tan bonitos para todos. Que te vaya muy bien. Ok, muchísimas gracias.